Bienvenidos hermanos, el Señor les bendiga. Bienvenido don Salvador. Bienvenido Brian, Lupita. Una bendición poder tenerles aquí. El Señor les bendiga a todos hermanos. Recordarles antes de iniciar, tenemos varones este viernes, hermanos, varones. Tenemos varones, seguiremos siendo formados por el Señor a través de su palabra. ¿Recuerdan el título, hermanos, de la serie? Hombre verdadero. El Señor quiere seguir transformando nuestra vida para ser hombres verdaderos. ¿Cuántas hermanas dan gloria a Dios por ello? Aquí vamos a estar con la ayuda de Dios. Vamos a abrir la palabra de Dios, hermano. Le pido que se ponga de pie. Vamos a la escritura, a la bendita palabra de Dios. Segunda a los Corintios, capítulo 13, verso 14. Segunda a los Corintios, capítulo 13, verso 14. Seguimos con nuestra serie, lo que creemos, nuestra declaración doctrinal. ¿Estamos en la porción, hermanos? Segunda a los Corintios, capítulo 13, versículo 14. Vamos a leerlo juntos, por favor. Esta es la palabra de Dios, hermanos. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros. Amén. Señor, te damos gracias. Gracias por bendecirnos en este día. Sabemos que es tu propósito hoy, Señor, hablarnos por medio de tu palabra. Gracias por ello, Señor, porque tu palabra nos lleva a toda verdad. Acudimos, Señor, a tu bondad, porque el tema de hoy es un tema, Padre, que en realidad rebasa nuestras capacidades de entendimiento. No pretendemos, Padre, entender lo que realmente es un misterio, pero sí comprender, Padre, lo que está revelado en tu palabra acerca de la Trinidad. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos por la obra de tu Espíritu a tener un mejor entendimiento de lo que tú nos revelas acerca de esta verdad doctrinal, Señor. Y ayúdame a mí, Señor, a exponer lo que tu verdad afirma acerca de ello, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén, amén. Puede tomar asiento, hermano. Seguimos con nuestra serie, lo que creemos. Esta serie la iniciamos hace 2 semanas y es la declaración de nuestra fe, lo que creemos en esta iglesia, hermanos, a la luz de la palabra. El primer tema fue, hermanos, si usted lo recuerda, la Biblia, la palabra de Dios. Y mencionamos que para nosotros es la fuente de la verdad, la palabra de Dios, inspirada por Dios, fuente de la verdad y además ¿qué? Suficiente. Hace 8 días, hermano, en nuestro segundo tema de esta serie, un solo Dios verdadero. Creemos y enseñamos que existe un solo Dios verdadero, un solo Dios poderoso, creador de todo lo que existe. Ahora, hermanos, vamos a entrar a una doctrina sumamente criticada, sumamente señalada, reprobada por muchas personas. Sin embargo, hermanos, avalada por la palabra de Dios. Esta doctrina es tan atacada, pero totalmente bíblica, es la doctrina de la Trinidad. Creemos y enseñamos en esta iglesia a un Dios trino. Por eso el título que tenemos, hermano, la Trinidad de Dios. Y vamos a ver, hermanos, 5 afirmaciones o 5 premisas acerca de la Trinidad. Aquí las tenemos. Número 1, la Trinidad en la creación. Número 2, la Trinidad en el bautismo de Jesús. La Trinidad en la gran comisión. Número 4, la Trinidad en la resurrección. Y número 5, la Trinidad, ¿en dónde, hermanos? En la salvación. En la creación, en el bautismo de Jesús, en la gran comisión, en la resurrección y en la salvación. La doctrina de la Trinidad es una doctrina, hermanos, como ya mencioné, bíblica. Es una doctrina que nos distingue de todas las religiones. Es sumamente importante
para la vida del creyente. Por ello, lo primero que necesitamos mencionar es que, hermanos, esta doctrina es un misterio en las Escrituras. Un misterio que, por supuesto, no vamos a poder entender en esta vida en plenitud. Un entendimiento pleno no lo vamos a poder tener aquí. Y uno de esos misterios, porque hay más, hermanos, es el de la Trinidad de Dios. No es un secreto, porque hay diferencia entre lo que es un misterio y un secreto. Un secreto es algo que no se conoce en nada. Hay misterios que podemos conocer lo que Dios nos permite conocer por su palabra. Es decir, es un misterio, hermano, pero sí tenemos lo que la palabra de Dios nos revela. Y hoy vamos a partir de una afirmación bíblica que estudiamos la primera enseñanza de esta serie. Dios es uno. Solo hay un Dios, hermano. Deuteronomio 6:4, por favor. Partimos de esta premisa, de esta verdad contundente y absoluta de la palabra de Dios. Deuteronomio 6:4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Dice ahí la primera palabra, oye. La raíz hebrea es Shama. Se le conoce como el Shema. Esta palabra significa oír, pero no es un cualquier oír, es oír inteligentemente y con suma atención. Oír acerca de una advertencia, de un anuncio, para obedecerlo. Fíjense, una palabra, hermanos. Es un oír inteligentemente, con atención, acerca de un anuncio muy importante, con un propósito, obedecerlo. Este es el Shema, hermanos, de los judíos, y es una afirmación que regula nuestra vida, que nos guía a entender que solo tenemos un Dios y que Dios es único. Esta declaración de fe es la más importante del pueblo judío y de los cristianos. Nuestro Dios, a quien adoramos, hermano, a quien exaltamos hace un momento, uno es. No hay otro Dios. No hay otro Dios, porque hay un solo Dios verdadero. Dios es uno, hermano, indivisible, eterno. Y sin embargo, a lo largo de las Escrituras encontramos algo que desafía, hermanos, nuestro entendimiento humano, que desafía nuestra comprensión, que es finita. Por ello, la Trinidad es descrita por los teólogos como un misterio. Un Dios en tres personas. Es algo, hermanos, que, siendo honestos y reales, rebasa nuestra comprensión, ¿no es cierto? Rebasa nuestro entendimiento. Sin embargo, la Biblia muestra esa verdad. Dios en tres personas. Cantábamos, bendita, ¿qué? Bendita Trinidad, hermanos. Dios Padre en su momento manifestándose desde el cielo, incluso hablando. ¿Recuerda cuándo habló, hermanos? En el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Dios Padre manifestándose de esa manera. Dios Hijo manifestándose en carne, caminando en esta tierra con un cuerpo como el de usted y como el mío, sin pecado, haciendo prodigios y maravillas, pero también muriendo en su humanidad, por supuesto, para el perdón de pecados. Dios Espíritu guiando, fortaleciendo a su pueblo, morando en cada creyente. Gloria a Dios, hermanos, por ello. Un solo Dios, tres personas distintas, la Trinidad. Hermanos, ¿cómo comprender que Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, pero no son tres dioses? ¿Cómo comprenderlo? ¿Cómo comprender la Trinidad de Dios? Mire, muchas personas han tratado de explicar la Trinidad con base en modelos humanos, por medio de dibujos o de comparaciones.
Distintas figuras. Hay una pues famosa que es como un triángulo. En el centro está Dios y una figura de triángulo con las personas de la Trinidad. Hay quien ha tomado semejanzas a cosas conocidas para ejemplificar la Trinidad. Hay quien ha dicho humanamente que la Trinidad es como los estados distintos que adquiere el agua. 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. El H2O. Dice, es que es como, la Trinidad es como esto. Como el agua. Puede estar en un estado sólido cuando es hielo, en un estado líquido cuando es agua, y en un estado en gas o en vapor cuando está en otro estado. Pero nada de esto, hermano, se acerca a describir, por supuesto, lo que es la Trinidad de Dios. Ninguna ilustración, ninguna. No la hay, hermanos. En el caso del agua dice 3 estados, una misma composición, no deja de ser H2O. ¿Sabe? Esto es una herejía. Es una herejía, hermanos, llamada modalismo. Así en teología se llama modalismo. ¿Qué es el modalismo? Es afirmar que Dios puede cambiar de un momento a otro. Que por un momento puede ser Dios Padre, que por otro momento puede ser Dios Hijo, y que en otro momento, lugar y circunstancia puede ser el Espíritu Santo. Eso no es bíblico. La realidad es que ningún modelo puede representar a la Trinidad de Dios. Dios es uno, hermanos. ¿Cuántos dicen así es? Y Él se revela en 3 personas, pero estas 3 personas son 3 facetas de Dios. Porque estas 3 personas son, escuche bien, hermanos, simultáneamente existentes. Una misma porción hablando del ejemplo del hielo, el agua, el vapor, una misma porción no puede ser simultáneamente ni hielo, ni vapor, ni agua. Al mismo momento no. Las 3 personas simultáneamente existentes. Esto no quiere decir que si ahora es el Dios Padre, no existe Dios Hijo ni existe Dios Espíritu Santo. O que si ahora es Dios Hijo, no puede existir simultáneamente Dios Padre y Dios Espíritu Santo. No se está diciendo eso. La Trinidad existe, hermanos, simultáneamente. En este momento y por la eternidad existe Dios Padre. En este momento y por la eternidad existe Dios el Hijo en el Señor Jesucristo. En este momento, hermano, y por la eternidad existe el Espíritu Santo. Simultáneamente. Existen simultáneamente y eternamente. Los 3 son un solo Dios. Por ello afirmamos que esto es un misterio, y un misterio es algo revelado en parte, hermano, para nosotros, pero que no deja ser algo que rebasa nuestra comprensión humana, algo que está más allá de nuestras capacidades. Nuestras capacidades son limitadas, hermano. Tenemos un ejemplo de misterio, hermanos, en Cristo. ¿Cuántos acuden a fundamentos o asisten? Allí enseñamos acerca de algo muy importante. ¿Lo recuerda usted? La unión hipostática. Quien no viene a fundamentos, pues no va a saber. Venga a fundamentos. Estamos estudiando la Escritura. La unión hipostática, hermanos, es que Cristo es 100% Dios y 100% hombre. 2 naturalezas distintas, hermano, que nunca se combinan. 2 naturalezas inseparables a la vez, pero indivisibles. Realmente, hermanos, es un misterio, pero también una verdad contundente. ¿Por qué verdad contundente? Porque la Biblia lo enseña.
El hecho de que en la Biblia haya misterios no los hace no bíblicos. No significa que no sean verdad. Por ello, cuando alguien intenta resolver, hermanos, el misterio bíblico de la Trinidad, en este caso de la Trinidad, lo más seguro es que se caiga en ¿qué cree? En una herejía. Aquel que quiera resolver este misterio, hermano, va a caer muy probablemente en una herejía. Una herejía es una afirmación que contradice el testimonio claro de las Escrituras. Eso es una herejía. Una herejía, por ejemplo, referente a la salvación, es pensar que la salvación se puede obtener por obras. Eso es una herejía, porque va en contra de algo que afirma la Escritura. Es por fe, no por obras. Una herejía, hermanos, es decir que Jesús no es Dios. Jesús es Dios. Una herejía es pensar que el bautizarse salva. Quien salva es el Señor por medio de la fe. La realidad es que como creyentes debemos de alguna manera, hermanos, escuche, quedarnos satisfechos, dije como creyentes, quedarnos satisfechos en aceptar que Dios es uno en tres personas distintas en la misma naturaleza santa y que cada una de esas tres personas es Dios. Y dije de alguna manera quedar satisfechos, pero eso, llegar a eso, es por medio de la obra del Espíritu Santo, hermanos. El poder aceptarlo sin haberlo visto es obra del Espíritu. Y poder tenerlo en nuestra mente y en nuestro corazón como una verdad. Hermanos, nuestro Dios a quien adoramos, el Dios vivo y verdadero, es un Dios trino. Realmente algo que no podemos comprender en su plenitud de nuestro entendimiento humano finito y limitado. Por ello muchas personas van en contra de la afirmación de un Dios trino. Pero no por el hecho, hermanos, de no comprender esta doctrina signifique que no sea verdad. La realidad es que el hombre, el ser humano, quiere adaptar a un Dios infinito a su comprensión humana. ¿Será posible eso, hermano? Que el Dios, que Dios, que es infinito, el ser humano pueda adaptarlo a su entendimiento limitado. ¿Puede imaginar? Hermanos, es imposible. No es posible. Dios nos revela, se revela por medio de su palabra en el Antiguo Testamento, por los profetas y ahora por el Hijo, por nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles. Conocemos de Él lo que Él nos permite en su revelación y en su palabra. Pero la realidad, hermano, es que como en una mente humana finita podemos de alguna manera concebir a alguien que es eterno, hermano, infinitamente poderoso y que lo ocupa todo. Imposible. El querer meter a Dios todopoderoso y eterno en la mente de un ser humano finito es algo, hermanos, imposible. Es más, podemos afirmar que es una posición, hermano, soberbia y necia. El ser humano se jacta de tener mucho conocimiento, ¿no? Y de conocer todo y de conocer muchas cosas. Pero ¿habrá alguien que comprenda y conozca plenamente a Dios, hermano? Nadie. Nadie, hermano. Dios es mucho más grande de lo que nosotros podemos comprender e imaginar. Amén. Mucho más grande. Ahí está un canto. Es más grande de lo que imagino y más hermoso de lo que pensamos. Porque eres grande y digno de alabar. Mire, hermanos, aún tan solo sus pensamientos, si digo tan solo una pequeña afirmación
del grande, inmenso y infinito conocimiento de los pensamientos de Dios son incomprensibles y más grandes que los nuestros. Vamos a la escritura, Isaías 55:8. Isaías 55:8, por favor. Dios mismo lo afirma, hermanos. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. ¿Quién dijo, hermanos? Dijo Jehová el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aquí está la palabra. La propia palabra de Dios nos hace evidente que somos rebasados en nuestro entendimiento por los pensamientos de Dios. Recordemos, por ejemplo, la afirmación del apóstol Pablo al reflexionar en el plan de salvación de Dios. Vamos a Romanos 11:33, hablando de la grandeza de Dios, hablando de la grandeza de sus pensamientos. Romanos 11:33. ¿Lo tiene, iglesia? Romanos 11:33. Si no, aquí ya lo tenemos. Dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia. ¿De quién, hermanos? De Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y se hace una pregunta Pablo, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién puede entender la mente de Dios, hermano? En plenitud. ¿Quién puede entender todo el infinito conocimiento de Dios, hermano? Nadie. Dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Hermano, ¿quién puede darle consejo a Dios? A veces algunos creyentes, ¿no? Señor, tú me dices que debo de llevar mi vida así, mi vida matrimonial así, pero yo no creo que sea ahí, Señor. No conoces a mi esposo, no conoces a mi esposa. ¿No lo conocerá? ¿O no la conocerá? Por supuesto que sí. Él sabe todo y conoce todo, hermanos. Dice el verso 35, repito, ¿o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Dice el verso 36, porque de él y por él y para él, hermanos, son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Los caminos, hermanos, y la grandeza de Dios están más allá del entendimiento que nosotros como humanos podamos comprender. Ningún razonamiento o sabiduría humana puede comprender la totalidad de quién es Dios. Algo así pasa con la Trinidad. No la podemos comprender en plenitud, pero sí podemos entender lo que la Biblia nos revela acerca de ella. Amén, hermanos. Número 1, la Trinidad en la creación. Aún desde los propios comienzos, hermanos, de la creación, la Trinidad se manifestó, estaba presente. Acompáñenme a Génesis 1:1. Dice, en el principio, ¿qué, hermano? Creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, Dios en singular, ¿no es cierto? Verso 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Y quién, hermano? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Adelante en el verso 26, Génesis 1:26. Entonces dijo, ¿quién? Dios. ¿Qué dijo? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dijo ahí Dios, hagamos, en plural, y dijo Dios, a nuestra, en plural, imagen. ¿Con quién estaba hablando Dios, hermanos? Dice, hagamos, a nuestra. ¿A quiénes, hermano? Por cuestiones de tiempo no podemos ahondar, no es el tema en sí, pero llegan a afirmar tantas cosas que no son bíblicas. Pero bueno,
Note cómo desde el mismo Génesis encontramos al Dios creador, al Espíritu de Dios y una conversación íntima entre la divinidad. En el Nuevo Testamento, hermano, se identifica a Jesucristo como el agente divino de la creación. El Señor Jesús estuvo ahí cuando se creó todo. Dice Juan 1:1, hermano. Sé que sabe el versículo. En el principio era ¿quién? El Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. No como dicen los testigos de Jehová, un Dios. El Verbo era Dios. Ha sido, es y será Dios. Solo un amén. Es verdad. Dice el verso 3, Juan 1:3, todas las cosas por Él, por el Verbo es Dios, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada, sin el Verbo, que es Jesucristo, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Jesucristo en la creación, hermanos. Note entonces, desde el libro de Génesis se ha manifestado la Trinidad de Dios. Dijo, hagamos a nuestra imagen. La conversación interna entre la persona de la Trinidad la tenemos ahí en Génesis. Hagamos. Ciertamente, hermanos, las personas que no creen en la Trinidad de Dios afirman algo. Afirman que la palabra Trinidad, ¿qué cree? No está en la Biblia. Y eso es verdad. La palabra Trinidad no está en las Escrituras, hermano. Y ahí se toman para decir, mira, si no está en la Biblia, no es algo que sea correcto, no es verdad, ni es bíblico. No, por eso no quiere decir que no sea verdad. ¿Sabe usted, por ejemplo, que la palabra Biblia no está en la Biblia? Puede buscarlo. No está. ¿La Biblia es real, hermano? Por supuesto. Es la bendita palabra de Dios. No está en la Biblia y sin embargo es verdad, existe. La palabra encarnación tampoco está en la Biblia, pero es verdad, hermano, la encarnación. Es tan verdad, hermanos, que Dios se hizo hombre, partió la historia y el mundo sabe y se rige desde ese momento. Así es. Entonces, si nos vamos a lo que el hombre deduce porque no está una palabra en la Biblia, no es verdad, vamos a errar, nos vamos a equivocar. ¿Omnipresente está en la Biblia? Tampoco, hermano. Pregunta, ¿sabes que Dios es omnipresente? Hermano, Dios es espíritu, está en todos lados. La palabra omnisciente, ¿estará en la Biblia? No está, hermanos. Mas sin embargo, ¿qué cree? Nuestro Dios, el Dios Trino, es todo lo sabe. Todo. Todo lo sabe, hermano. Entonces, hermano, sin embargo, y a pesar de esto que estamos ejemplificando, a pesar de que la palabra Trinidad no se encuentra en la Escritura, nadie debe dudar de que es una realidad. El hecho de que no aparezca la palabra Trinidad en la Biblia no significa que no sea verdad. Amén, hermanos. La Trinidad en la creación. Número 2, la Trinidad en el bautismo de Jesús. Mateo 3, 16 y 17. Mateo 3, 16 y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio, ¿a quién, hermanos? Al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él.
Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vea cómo en esta impactante escena está Dios el Padre que habla, el Hijo que es bautizado y el Espíritu Santo que desciende como paloma sobre él. Un solo Dios, las tres personas de la Trinidad manifestadas en el bautismo de Jesús. Las tres hermanos trabajando en perfecta armonía. No como decíamos al principio, no como el modalismo lo dice, que Dios en ciertas circunstancias se aparece de un modo y luego de otro. Eso no es correcto. Aquí las tres personas de la Trinidad en su esencia propia, Dios mismos manifestándose en un momento, simultáneamente. Esto es contundente, hermanos. Contundente la palabra de Dios. Al hablar de la Trinidad es hablar de lo que vemos en la propia Escritura, hermano. Es hablar de lo que la Biblia habla. Estamos enseñando lo que está siendo evidente en la palabra de Dios. Un solo Dios revelándose como Padre, un Hijo y también ahí el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Cada uno con una personalidad propia. Cada uno distinto, pero cada uno divino. Es decir, hermanos, cada uno Dios. Cada uno Dios. Amén. Amén. En eso creemos en esta iglesia. En esto creemos, hermano. Otra afirmación bíblica que es contundente y que hace evidente la existencia de la Trinidad la tenemos en las palabras de Cristo mismo. Número 3, hermano, la Trinidad en la gran comisión. Mateo 28, 19. Mateo 28, 19. Versículo que conocemos, hemos estudiado. Está hablando Jesús. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor Jesús, iglesia, no expresa en los nombres de, sino en el nombre. Un solo nombre, hermanos, y tres personas. ¿Por qué no lo hizo en plural? Porque es un solo Dios y tres personas. Hasta ahí doy, hermano. Ya no más. Justo aquí, hermanos, vemos cómo el Señor de alguna manera en sus palabras une a las tres personas de la Trinidad, no como personas separadas, sino como un solo Dios, distintas en función, sí, pero de la misma esencia. Entonces, hermanos, si hubiese una pregunta, la pregunta no es por qué la palabra Trinidad no está en las Escrituras. La palabra, en el entendimiento que tenemos hasta ahora en esta enseñanza, hermanos, la pregunta correcta en cierto sentido sería si creemos lo que la Biblia enseña acerca de un solo Dios en tres personas distintas, pero de la misma esencia. La pregunta es para usted y para mí. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que Dios es uno en tres personas y las tres personas son Dios y tienen exactamente la misma esencia? Sí. Y que simultáneamente existen por la eternidad. Esto es muy importante para la vida de todo creyente. Muy importante para la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué somos la iglesia del Señor Jesucristo? No me refiero al nombre. Somos la iglesia del Señor Jesucristo porque Él pagó con su sangre para traernos libertad.
para darnos libertad, hermanos. Y hoy tenemos la bendición y libertad de poder reunirnos, alabar su nombre y a estudiar su bendita palabra. Amén. Otra evidencia, hermanos, bíblica acerca de la Trinidad la tenemos en la resurrección de Cristo. Y este es nuestro cuarto punto, la Trinidad en la resurrección de Cristo. Hechos capítulo 2, hermanos, verso 32. Hechos capítulo 2, verso 32. Dice, a este Jesús resucitó, ¿quién, hermanos? Dios. De lo cual todos vosotros somos testigos. Está hablando Pedro, Hechos 2. Ya vimos hasta aquí, hermano, la intervención del Espíritu Santo, ¿no? Perdón, de Jesús y de Dios. Dice, a este Jesús Dios resucitó Dios. Vamos a ver la intervención del Espíritu Santo en la resurrección, hermanos. Vamos a Romanos 8:11. Romanos 8:11. ¿Llegamos ahí, hermanos? Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos, ¿a quién, hermanos? A Jesús, aquí está el espíritu, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en quién, hermanos. ¿Usted sabe que el Espíritu Santo mora en usted? Usted sabe que el Espíritu Santo vive en usted, que es el que le consuela, que es el que le fortalece, que es el que le dirige, que es el que le da discernimiento. Eso lo debe saber todo creyente y afirmarlo, porque el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Él. Hermanos, la propia resurrección de Jesús fue una obra conjunta de la Trinidad, donde el Espíritu Santo tuvo un papel vivificador en el propio Señor Jesucristo, como lo leímos. 3 personas, un milagro tremendo, una resurrección, hermanos, y un solo Dios. La Trinidad en la salvación, hermanos. Nuestro último punto. La Trinidad en la salvación. Qué importante esto, hermanos. Mire, si el Padre, si el Hijo y el Espíritu Santo no hubieran trabajado en perfecta armonía, usted y yo no estaríamos aquí ni seríamos salvos. Si el perfecto Dios Trino no hubiera trabajado en completa armonía, hermanos, no fuéramos salvos. Nosotros seguiríamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Por eso, en cada alabanza, si usted escuchó, se mencionó a la Trinidad. Se le dio loor a la Trinidad. Se le dio gloria al Dios Trino. Vean lo que hizo el Padre, hermanos. Efesios 1:4. ¿Qué versículos, hermanos? Efesios 1:4 y 5. Quiero que vayamos todos ahí, hermanos. ¿Qué hizo el Padre? Wow. Según nos escogió. ¿Qué hizo el Padre, hermanos? Nos escogió en Él. ¿Cuándo, hermano?
Antes de la fundación del mundo. ¿Cómo entender esto, hermanos? Antes de que existiéramos, Él había escogido nuestra vida. Aquí está. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, con un propósito. Dice, ¿para que qué? Fuésemos santos sin mancha delante de Él. Hermanos, el Padre externando y moviendo su amor por pecadores como nosotros. Dice el verso 5, y aquí habla del amor. En amor, habiéndonos ¿qué? Predestinado para ser adoptados hijos. ¿De quién? Suyos. ¿Por medio de quién, hermano? De Jesucristo. ¿Y por qué lo hizo? Porque éramos buenos, porque nuestras obras valían. Las obras no valen para nada. ¿Sabe por qué nos escogió y nos predestinó para ser suyos, santos y sin mancha? ¿Sabe qué lo motivó a Él, hermanos? Su amor, el puro afecto de su voluntad. Amada iglesia, amados hermanos que hoy nos visitan, es por gracia, hermanos, que el Señor nos sostiene y que nos llama Él a entregar nuestra vida para que Él sea nuestro Dios y nosotros su pueblo, sus hijos. Es solo por gracia, por el puro afecto de su voluntad. Eso hizo el Padre. Dice que nos escogió y nos predestinó para ser sus hijos. Y que caminemos como santos sin mancha delante de Él. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso, hermano? No lo merecíamos nadie. No sé si usted se identificó en el canto que dice, a un infeliz salvó. Amén. Por el puro afecto de su voluntad, hermanos. ¿Cómo no amarle? ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no exaltarle? ¿Cómo no servir a Dios, hermanos? Eso hizo el Padre. El plan de amor de Dios se encarnó. Aquí entra nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos hablando del plan de salvación, ¿verdad? De la Trinidad en la salvación. Ya vimos lo que hizo el Padre. Nos escogió, nos predestinó. Ahora vamos a ver el plan de amor de Dios se encarnó. Juan 3:16. ¿Qué nos dice, amor, hermanos? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado ¿a quién? A su Hijo unigénito con un propósito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquel que no está en Cristo, hoy se lo digo, está perdido, El que no pertenece a Cristo, quien Jesús no es su Salvador, está perdido. Aquí está la palabra de Dios. Está sin esperanza en este mundo. Si usted hoy está hoy aquí en este lugar, está sin Cristo. Si Cristo no es su Señor, hoy puede clamar a Dios para que Él le dé vida nueva, en verdad. Para que usted, si el Señor le llama el día de mañana o al rato a su presencia, usted pueda tener la plena certeza de que va a estar con el Señor en la gloria y no en un tormento eterno. Eso dice la Escritura, hermanos. Eso dice la palabra de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito con un propósito, para que todo aquel que en fe cree en Él no se pierda. Es decir, el que no tiene al Hijo está perdido. Y si entrega su vida al Hijo creyendo, va a tener vida eterna. Jesús vino a este mundo, hermanos, Dios en carne, para cumplir el plan de amor de Dios, el plan de salvación. ¿Cuál era ese plan en Cristo? Sufrimiento extremo, hasta la muerte. ¿Por quién? Por pecadores como usted y como un servidor. Y todo para su gloria, hermanos. Dio su vida por todos aquellos que un día creerán y tendrán la vida eterna que solamente Él puede dar.
Juan 16:7 nos dice, pero yo os digo la verdad. Juan 16:7, pero yo os digo la verdad. Está hablando Jesús. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Sabe quién es el Consolador? Es el Paracletos, el abogado que también tenemos en Él, que viene a nuestro lado a asistirnos y a ver por nosotros. Digo viene a nuestro lado porque eso significa Paracletos, alguien que viene a asistirnos, pero es más glorioso esto, porque Él ha venido a morar en aquellos que son sus hijos. En aquellos que son sus hijos, hermanos. Entonces vendría el Espíritu Santo. Él es quien, hermanos, nos convence. Él es quien nos transforma. Él es quien nos consuela. Y tenemos la grande bendición que mora en nosotros. Hermanos, su salvación no fue un evento fortuito. Fue un evento planeado por Dios Padre, logrado por el Hijo en su sacrificio y mediante la labor de convencimiento del Espíritu Santo, quien mora en el creyente para dirigir su vida, para fortalecernos y para consolarnos. Un solo Dios en tres personas, una misión: salvar a los pecadores por medio de la fe en Cristo para la gloria de Dios. Concluimos, hermanos. La realidad es que las Escrituras enseñan a la Trinidad. Una unidad perfecta, siempre trabajando en conjunto y armonía perfecta. Pero hay una realidad, hermanos, por la cual esta doctrina de la Trinidad ha sido atacada a lo largo de los siglos. Si decimos que hay un solo Dios en tres personas distintas y que cada una de esas personas es Dios, de esa afirmación se desprende algo muy importante, hermanos. Importante e irrefutable, que es la razón por la cual esta doctrina es atacada. De esa afirmación, la repito, que hay un solo Dios en tres personas distintas y que cada una de esas personas es Dios, se desprende lo siguiente: el Señor Jesucristo es Dios. Así es. El Señor Jesucristo es Dios. Y eso, hermanos, esa afirmación es la raíz de esos ataques. El ataque a la Trinidad, hermanos, no es porque sea poca o clara las Escrituras acerca del tema, sino porque esta doctrina afirma que Jesús es Dios. Para la secta de los testigos de Jehová, que no son ni siquiera testigos de Jehová, son testigos de Russell, ese es su fundador. Para ellos Jesús no es Dios. Para ellos no lo es. Puede preguntarles. Usted sabe dónde están. Y no los estoy atacando, estoy afirmando lo que a la luz de la Escritura son. Porque es una falsa enseñanza, engañando a mucha gente, hermanos. La verdad está en la palabra. Amén. Así es. Además, también la doctrina bíblica de la Trinidad afirma que la tercera persona de la Trinidad, ¿quién es, hermanos? El Espíritu Santo. La Biblia afirma que es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Para los russellistas esa verdad es una aberración.
Para ellos que les digamos, hermanos, que el Espíritu Santo es Dios, que Jesús es Dios, es una total y completa aberración. Para ellos el Espíritu Santo no es ni una persona, mucho menos es Dios. Es una fuerza activa, ellos como la electricidad, imagine eso. Para nosotros, los creyentes, los que estamos en el Señor, la tercera persona de la Trinidad es Dios, quien nos guía, quien nos a veces lo contristamos con nuestro pecado, ¿no es cierto? Una fuerza activa, la electricidad no puede entristecerse, no puede contristarse. Además, el Espíritu Santo mora en nosotros, dándonos guía, ayuda, porque Jesús afirmó que, hermanos, no nos dejaría solos, que enviaría a otro como Él, de su misma esencia, que vendría a nosotros y nos recordaría todas las cosas que nuestro Señor ha enseñado en su palabra. Gloria a Dios, hermanos. A veces usted va y le comparte a alguien, dice, ay, ¿de dónde me acordé de estos textos? Y ni me lo sé, pero la guía del Espíritu y la lectura, claro. Él nos recuerda lo que el Señor dejó en su palabra y podemos compartirlo a quien lo necesita. El hecho de que afirmemos que Jesús es Dios, hermanos, eso nos distingue, porque eso es lo que cambia todo, hermanos, en lo que creemos. Eso cambia todo. A lo largo de la historia, muchas personas han afirmado que Jesús es solamente un profeta, que fue un gran maestro, pero no Dios. Juan 8:58. Vea qué afirmación tan importante de Jesús. Jesús les dijo, ¿lo tiene, hermano? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, ¿cómo dijo? Yo soy, hermano. Yo soy. No dijo yo era, sino yo soy. El mismo nombre de Dios usado para sí mismo, para Dios describirse a sí mismo. Si usted recuerda en la zarza ardiente, recuerda ese pasaje, allí en Éxodo capítulo 3, puede leerlo en casa. Cuando Jesús afirmó esto, hermano, ellos entendían que Jesús estaba autoproclamando y llamando, ¿qué? Dios mismo. ¿Y sabe qué sucedió? Ellos entendieron eso. Juan 8:59. Dice, tomaron entonces, ¿qué hicieron, hermano? Piedras, ¿para qué? Para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por medio de ellos, se fue. Y tenemos otra porción de la Escritura, hermanos, que nos enseña que Jesús es Dios. Después de su resurrección, se le apareció a Tomás, el que dudaba. Escuche, Tomás, el que dudaba. Si usted duda de entregar su vida al Señor, cuidado. No sé si usted ya se haya bautizado. No estoy diciendo que eso salva. Se bautiza el que ha entregado su vida a Cristo. Y el bautizarse es por obediencia al Señor. Pero puede haber personas en las congregaciones que siguen dudando. Cuidado, si el Señor viene hoy, no van a ir al reino de Dios. Van a ir a un tormento eterno, en verdad. Entregue su vida hoy. No espere a que llegue un tsunami o aunque se parta aquí la tierra, qué sé yo, tantas cosas que se hablan, hermano. El que está en Cristo, hermano, sabe que pase lo que pase, va a estar con Él para siempre. No espere más. Si no está en Cristo, no espere más. Rogamos, hermano, estamos aquí cada martes orando por nuestra familia que no está en el Señor, porque sabemos el peligro en el que están, hermanos.
Usted hoy tiene la oportunidad de entregar su vida al Señor. Y Él le va a recibir y lo va a amar. Y entonces va a poder decir un día, de a oídas le había oído, pero hoy le conozco, hoy le glorifico, hoy le amo, hoy le sigo. Se le apareció a Tomás, el que dudaba, y cuando entendió quién era Dios, ¿qué pasó, hermanos? Cayó de rodillas. Cuando entendió que Jesús era Dios. Juan 20:28. Juan 20:28. Entonces Tomás respondió y le dijo, ¿qué le dijo, hermano? Señor mío y Dios mío. ¿Por qué Jesús no lo corrigió, hermano? Porque la Biblia enseña que solo Jesús es digno de ser alabado y honrado. ¿Por qué Jesús no lo corrigió? ¿Por qué le dijo Dios mío? Señor mío y Dios mío, porque Él es Dios. Jesús, nuestro Salvador, es Dios. Dice el verso 29, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurado los que no vieron y creyeron. Bienaventurado, dichoso, benditos los que pueden reconocer lo que manifiesta las Escrituras acerca de que hay un solo Dios en tres personas distintas de la misma esencia y cada uno a la vez es Dios. Bienaventurados los que pueden ver esto. Bendita Trinidad, iglesia. Bendita Trinidad. Por ella, hermanos, estamos aquí, hemos sido salvados. Por ello, cuando usted ore, cuando usted clame a Dios, cuando usted exalte a Dios mostrando su gratitud, o tal vez cuando ore a Dios por alguna necesidad, recuerde algo. Oramos al Padre en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Oramos al Padre en el nombre de Cristo Jesús, en el poder del Espíritu Santo. ¿Puede usted hablar con el Espíritu? Sí, Él es Dios. ¿Puede hablar con Cristo? Sí, Él es nuestro Salvador, Él es Dios. ¿Puede hablar con Dios, Padre? Él es Dios, eterno. La guía que tenemos es esa. Al Padre, en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Hermanos, no estamos solos, hermanos. Cada oración respondida, cada victoria que le ha dado el Señor en alguna situación, hermanos, cada tiempo de paz verdadera que le ha dado el Señor, cada oración respondida, cada vez que somos consolados, debe recordar, hermano, que la Trinidad está obrando en nuestra vida, que la Trinidad está trabajando en su gracia, en su bondad, hermano, por aquellos que le pertenecen. Amén. Él sigue corrigiendo nuestra vida, Él sigue dirigiéndonos, Él sigue amándonos, Él sigue consolándonos, Él sigue dando de esa paz que el ser humano no entiende, a pesar de las circunstancias que podamos vivir. Hermanos, ese es nuestro Dios vivo y verdadero, el Dios trino, el Dios omnipotente, omnisciente, el Todopoderoso, hermanos. Bendita Trinidad. Oremos, hermanos. Señor, gracias por tu bendita palabra. Gracias por la guía de tu Santo Espíritu que nos da luz con lo que nos has revelado, Señor. Padre, ciertamente no alcanzamos a comprender en plenitud la Trinidad.
Pero Señor, tenemos fe que así es. Lo creemos porque tu palabra, Señor, y tu Espíritu nos dan esa convicción, Padre. Gracias por ello. Gracias, Dios, pero también, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a llevar una vida cada vez más dependiente de nuestra Trinidad, Señor, del Espíritu, de tu Espíritu Santo, Señor. Padre, necesitamos de ti. Si tu Hijo amado, nuestro Salvador Jesucristo, dependía de ti, Señor, en oración, necesitaba también, si Él necesitaba de la guía del Espíritu Santo cuando fue al desierto, ¿cuánto más nosotros, Señor, te necesitamos? Ayúdanos, Señor, a perseverar en tener comunión contigo. Gracias, Dios, por recordarnos que no estamos solos. Gracias por recordarnos que nos has salvado por amor al enviar a tu Hijo a morir en la cruz. Y que para arrepentirnos y creer fuimos convencidos por tu Santo Espíritu. Hoy te ruego, Señor, por aquellos que no te conocen. La obra de salvación es una obra soberana en tu amor y en tu misericordia. Oramos por nuestros familiares que no están en salvación, Padre. Ten misericordia de ellos y gracias, Padre. Porque esta doctrina de la Trinidad nos lleva a conocerte más y saber que no estamos solos. Porque aun cuando pecamos, Señor, tenemos a nuestro Salvador que intercede por nosotros. Gracias porque abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y tenemos al Espíritu que nos guía para saber cómo dirigirnos a ti en oración, Padre. Gracias. Te damos gloria a ti, Señor. Gracias te damos, Padre. Damos gloria al Hijo que nos rescató. Y gloria, Señor, a tu Santo Espíritu que nos convenció. Gracias de Señor Jesucristo, que el amor de Dios, el Padre, y la comunión de tu Santo Espíritu sea con nosotros, Señor, por favor. Sea con nuestros hijos, sea con nuestra familia, sea con nuestros ancianos, porque te necesitamos, Padre, cada día de nuestra vida. A ti la gloria y la honra, Señor. Porque pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Póngase de pie, hermano. Vamos a adorar al Señor. Santo, 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 Señor omnipotente. Siempre labio mío lo declarará. Santo, 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 que adoro reverente. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Te alabamos, Señor. Santo, 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 el numeroso coro, santos escogidos te adoran sin cesar. De alegría llenos y su coronas de oro viven ante el trono y en risa y no más. Te adoramos, Señor.
Esto es lo que estaremos haciendo un día por la eternidad. Gloria a nuestro Dios, que el Señor le bendiga. Quiero pedirle a